Hola chicos, Filosofía 60. Bueno, por fin hemos llegado a la montaña sagrada de la filosofía, que es esa tan famosa metafísica, que da susto. Tiene razones para darlo. En fin, pero bueno, yo reconozco que no he estudiado filosofía en profundidad y que lo único que estoy persiguiendo es hacer un desarrollo de las cuestiones fundamentales, más primarias y sobre todo vistas con una visión sencilla, súper sencilla, que pudiera entender todo el mundo. Y digo, ¿a quién me agarro? ¿Qué mano cojo para que me acompañe en este camino? El libro que estaba siguiendo, al estar hecho por dos autores esencialmente religiosos, pues dan un cariz a toda la filosofía y especialmente también a la metafísica de sentido y de supuestos religiosos, que para los creyentes, evidentemente, perfecto, ideal, pero para los no creyentes y otro tipo de personas, pues no les convence. Entonces, la Wikipedia, que tantas veces he cogido, la he cogido una vez más para que nos acompañe. Así que gracias a esta gran labor de esta enciclopedia libre, que para mí es fenomenal, muy, muy eficaz, resultante, realmente extraordinaria. Bueno, empieza, y como me gusta a mí y como seguiré haciendo siempre que pueda, con las etimologías. Es decir, si te dan una palabra, primero, antes de ver cómo se desarrolla sus tesis, sus estos, vamos a ver qué significa realmente en sí misma esa palabra, es decir, la etimología, de dónde viene, cuál es su historia y por qué se le llamó así. Y verás qué cosa más curiosa. La metafísica es llamada también la ontología. Ontología. O sea, dos titulares grandes, que es el mismo. Ontología igual a metafísica. Entonces vamos a ver la etimología de las dos palabras. La ontología dice que viene del griego antiguo om, om, que con letras griegas lo escriben así, para más especial con una diéresis ahí, que es el genitivo de ontos. Bueno, perdón, al revés. En su genitivo, porque las lenguas griega, latina tienen casos, es decir, la misma palabra se pronuncia de distintas maneras o toma distintas formas según la circunstancia de la sintaxis en que va, si va como sujeto, si va como complemento directo, si va esto, tal. Bueno, pues en su genitivo, que es uno de ellos, sería ontos. Vamos a ponerlo ya como suena en castellano. Ontos. Que sería algo así como una traducción de ente. Traducido ya al castellano sería un ente, un ser, un ente, que a veces también lo va a llamar una entidad. Una entidad. Y luego está este sufijo, que ya es viejo entre nosotros, que es el logía, que viene de logos, conocimiento. Así que, ¿qué significaría ontología? Conocimiento del ser, y vendría en concreto del griego. Metafísica, pues tiene dos etimologías y una de ellas muy curiosa que yo nunca había oído. Yo siempre me había agarrado al meta, que es más allá, después de la física, es decir, de aquello que
que se ve, de eso concreto, de los cuerpos, de los gases, de esto, de lo otro, más allá de ello, debajo de ello, yendo un paso más, obviando lo que es visible y ir a ver lo que es puramente de pensamiento. Eso habría sido la metafísica. Pero fíjate, dice, que eso es lo que dice, es la rama que estudia lo que hay así, con H y, lo que hay del verbo haber. Lo que hay, en vez de decir lo que existe, nos dicen, es la rama que estudia lo que hay. Dice, así como las relaciones entre esas cosas que hay, entre esos entes. O sea que la metafísica estudiaría lo que hay y las relaciones entre esos entes que son los que hay. Pero resulta que tiene otra etimología, que es la que te digo yo que es curiosa, y es que se empezó a llamar así porque quien ordenó, que te podría cargar otro nombre, yo no lo he puesto aquí porque digo, no voy a empezar cargando de nombres, un filósofo posterior evidentemente a Aristóteles, ordenó las obras de Aristóteles. Y a continuación, cuando hubo acabado las órdenes, hasta aquí la física, y ahora viene la, y aquí empezó a hablar de los seres. Entonces, la gente, los que manejaban estos asuntos, trataban, estudiaban, dijeron, sí, lo que viene después de la física. Es decir, la física se ha acabado y a continuación, ¿qué viene? Eso. El estudio del ser, etc. Y entonces lo llamaron después, lo que viene después de metafísica, después de la física. Es decir, que es un concepto de ubicación. ¿De dónde está eso que trata del ser? Sí, a continuación de la física. Y de ahí dicen que vendría la palabra metafísica. O sea, ya tienes las dos etimologías. Vamos a ir limpiando, porque la materia ya es bastante complicadilla, no difícil, no, porque si te digo difícil te vas a asustar y vas a cerrar y te vas a ir, como para tener aquí la pizarra ya desordenada, que es lo que suele hacer un servidor. Dice, y te pone un ejemplo. Dice, por ejemplo, la relación entre un universal, que es uno de los entes, ¿sí? Un ente, lo universal, uno de los entes, y lo particular. Y lo particular. Por ponerte un ejemplo que te aclare esto, la diferencia entre un universal y un particular, dice, un universal, dice, el rojo. Un universal, concreto. El rojo. Bueno, más que concreto, determinado. Aquí en filosofía hay que tener mucho cuidadito con las palabras que utilizas, porque claro, si estás diciendo concreto, ya es una de las características que se opone a lo abstracto. No. Concreto en lenguaje normal, yo quería decir ahora determinado. Que es el rojo. El rojo es una característica que puede estar en muchísimos objetos. Por eso se le dice universal. No es de uno determinado. Puede estar en muchísimos objetos. Y se distingue, lógicamente, de lo que es particular. Particular y te pone manzana. Manzana. Que podríamos decir nosotros para determinarlo, individualizarlo todavía más. Esta manzana, esa manzana, aquella manzana. Una cosa es el rojo, que puede estar en muchas manzanas, en muchas fresas, en muchos objetos, y otra cosa es manzana, que es esta manzana. Esta manzana solo puede estar en sí misma, es una. Habrá otra manzana, que será otra. Pero es un objeto o un sentido particular, lo universal respecto de lo particular. Esas relaciones, esto que acabas de ver, es una de las cosas, una entre tantas, de las que se va a ocupar la ontología o metafísica.
Dice, o bien, otra cosa de la que también se va a preocupar. Dice, pues la relación que hay entre un acto y los personajes o sujetos que lo realizan o que constituyen, entre una obra de teatro y sus personajes, entre sus participantes. Y te pone un ejemplo sacado de la antigüedad, el suicidio de Sócrates, el acto, pues que Sócrates bebió la cicuta, que supongo que lo ponen con C, mira, no, aquí con C castellana, también se suele poner con Z. Y otra sería sus participantes, que serían pues Sócrates y la cicuta. O sea, esta relación que hay entre el acto de que sí, Sócrates vive, eso es un acto. Bueno, ese acto también es considerado como un ente, como una entidad. Oiga, entonces esa entidad debe ser todo. Efectivamente. Ahora vamos a ver qué es un ente, es decir, en qué se distingue el ente del no ente. Es una distinción difícil, puesto que el no ente no tiene donde agarrarse. El ente tendríamos donde agarrarnos a él, estudiarle, acariciarle, etc. Pero es que el no ente es la nada. Y ahí es difícil estudiar lo que no existe y lo que es nada. Porque desde el momento que lo piensas, y por lo tanto es un objeto de conocimiento, y aparece incluso en el diccionario, ya es un objeto estudiable por la metafísica. Los ontólogos, que habrás ya deducido claramente quiénes son los ontólogos, pues son los que estudian la ontología, los que estudian la metafísica. Los metafísicos o los ontólogos suelen tratar de determinar cuáles son las categorías. Es decir, de todos los entes que existen en el universo, cuáles son las categorías. La primera división, que esto serían las categorías o clases, categorías, pero no las llaman clases, las llamarán géneros. Géneros de categorías. Los géneros, el género sub1, género sub2, etc. Y suelen determinar cuáles son las categorías o géneros más altos, los más amplios. Porque luego, evidentemente, dentro de esta categoría pues podrá haber otros, etcétera, según distintas teorías. Habrá quien las parta y habrá quien no las parta. Y hay quien no parte nada. Quien dice, categorías, no hay. Todo es la ontología, todos los seres ahí juntos y todos iguales. Lo mismo Dios que un lapicero, igual. Y ya lo verás. Te tendrás que acostumbrar a que en la historia de la filosofía ha habido corrientes para todo y opiniones para todo. Dentro de todas estas opiniones, aquí la Wikipedia pues nos va a ir desarrollando la más establecida, la más usada hasta ahora, o la que en estos momentos está siendo la más usada en los libros de texto, en los sitios de estudio, etc. Dice, los ontológicos suelen tratar de determinar cuáles son las categorías. ¿Y qué sería una categoría? Pues son los predicados, es decir, este objeto, y tú dices a continuación, es tal. Es decir, este predicado, si es igual que otro predicado hablando de otro x1, es tal, y es el mismo, y este es el mismo que este, y este es el mismo. Con todo esto hacen una categoría. Hay una categoría específica, especial. Dice, ¿y cómo forman un sistema? Una de las cosas que más luchan es formar un sistema de categorías que sea admitido por la inmensa mayoría de ontólogos, de entendidos. ¿Cómo formar un sistema que proporcione una clasificación que abarque todas las entidades, que no puede haber esta entidad aquí que se ha salido porque no corresponde con todo lo que se dice aquí? No, que no haya ni una.
que sea exhaustiva. Estas, dice, las categorías comúnmente propuestas, te las voy a poner aquí, categorías, o estos géneros, estas subconjuntos de primer orden, los más fundamentales, serían sustancias, 2, propiedades, 3, relaciones, 4, estados de cosas y eventos. Estas categorías se caracterizan por objetos ontológicos fundamentales, es decir, qué principios o qué cosas han mirado para clasificar una sustancia que sería distinta de las propiedades, que sería distinta de las relaciones, etc. Es decir, qué principios de trabajo han cogido para clasificar a un objeto aquí, dentro de una categoría o dentro de otra. Entonces esas herramientas de trabajo, a las que podríamos llamar principios de estudio, o conceptos ontológicos fundamentales. Conceptos ontológicos fundamentales para poder hacer esta división. Ya decimos que son las miradas, las inspecciones, las prospecciones que han hecho en los seres para poder hacer estas 5 categorías. Y esas prospecciones suelen ser duales. Es decir, cogen un objeto, lo miran y dicen, una cosa, ¿es particular o es universal? Y este ya, si es de uno o de otro, ya influiría para ponerlo en un sitio o en otro. Otra mirada. La abstracción versus o contra la concreción. Si es abstracto o es concreto. Uy, esto se parece a la gramática. Es que la gramática tiene mucho que ver con la metafísica y con la filosofía en general. Piensa que todo esto ha salido del estudio del lenguaje, que es la corporeidad más genuina del pensamiento. El pensamiento se manifiesta en el lenguaje, y todo lo que haya en el pensamiento podemos ir a través del lenguaje a buscarlo en el pensamiento. Por eso habrá muchas cosas y muchos vocablos, mucha terminología que sea empleada por la gramática y por la ontología o filosofía. Otra, posible, que significa que puede ser o no puede ser, contra lo que es necesario. Es decir, que tiene que ser por narices. Lo es por narices. No es que pueda ser o no puede ser, es necesario. Estos 3 principios, lo particular versus lo universal, la abstracción contra o opuesta a la concreción, y lo posible opuesto a lo necesario, serían 3 considerandos para poder hacer esta clasificación. Y luego otro que ya no es de tipo dual, sino de tipo único, es la dependencia ontológica. Dependencia ontológica. Es decir, hay seres que dependen de otros, que para existir, dependen de otros, o los hay independientes, que por sí mismos ya no dependen de nadie.
sea que aquí podríamos, si lo queríamos poner en forma de dualidad, podríamos haber puesto dependencia versus independencia. Que determina este último criterio, determina si las entidades de una categoría, las entidades de una categoría determinada, existen en el nivel más fundamental, es decir, en el primero, antes que ninguna, en el nivel más fundamental. O bien, no es el nivel fundamental, sino que dependen de otra. Los desacuerdos dentro de la ontología, porque hay muchísimas discusiones, etc., suelen girar en torno a si las entidades pertenecientes a una determinada categoría, que se lleva a esta determinada categoría, es decir, las discusiones más frecuentes en filosofía suelen ser si las entidades o entes o seres, acostúmbrate a esta tripleta, seres, entes, entidades, pues suelen ir por ahí. Si las entidades de una determinada categoría existen realmente, lo son realmente. Y en caso afirmativo, ¿cómo se relaciona con las otras entidades? O sea, primero, si realmente existen los entes de esta categoría, y luego cómo se relacionan con el resto de categorías. Algunas preguntas ontológicas, curiosas, y que suelen estar en la vida, en el lenguaje coloquial, en el pensar popular. Tanto es así que en una práctica que yo tenía en clase, tuve durante muchos años, que era ya cuando tienes confianza con tus alumnos y los chicos. Sabemos por experiencia, y además por experiencia personal, que de niños hemos tenido muchas preguntas que nadie nos solucionaba. O porque no nos atrevíamos a preguntarlas, pensando que nos iban a tratar de tontos, o porque pensábamos que no nos iban a dar la respuesta adecuada y nos iban a desviar de nuestra imaginación, de nuestra pretensión de que aquello era algo importante, y nos lo iban a dar un carácter de vulgaridad, y no queríamos, por eso no hacíamos la pregunta. Entonces, cuando el profesor ya para ellos es alguien, y ya tienes cierto ascendiente sobre ellos, les permitía, en un papelito que yo mismo distribuía, y avisándoles de que no podrían comunicarse con nadie, de que tendría que ser una pregunta meramente y sobre todo personal. Nada de decir, oye, yo pregunto esto, pregúntalo tú. No, sin comunicarse. Y esos papelitos donde se habrían expresado las preguntas los recogía yo, venían ellos a depositarlos en mi mesa, arrugaditos, algunos muy arrugaditos para que mantuviera el secreto todavía más. Pobres. Luego yo por la letra normalmente sabía quién había sido, pero tampoco es que lo dijera. No, guardaba su derecho al secreto. Y me hacían preguntas de todo tipo. ¿Por qué escribe un bolígrafo? ¿Cómo nacen estos? ¿Cómo es lo otro? Preguntas que ellos intuían que no estaban en los libros, pero que alguien debía saberlas. ¿Y quién mejor que su profe? Bueno, pues un niño me dejó con la boca abierta cuando me preguntó, ¿para qué existimos? Una pregunta ontológica, metafísica, hecha por un niño de 10 años, que ya la sentía su preocupación. ¿Para qué sentimos? ¿Cuál es el fin de nuestra vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Dónde vamos? Que nos ocuparemos de ella en su momento. Dice, algunas preguntas ontológicas, como las de ese niño, serían, una, por ejemplo, son distintos ejemplos, ¿qué es la materia? ¿Y en qué se distingue de la no materia? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es un proceso?
un procedimiento que va encaminado a algo, a obtener algo. ¿Qué es el espacio? Otra, ¿qué es el tiempo? Otra, ¿qué es el espacio-tiempo? Que nos huele al señor Einstein. ¿Hay propiedades emergentes? ¿Hay propiedades emergentes? Es decir, que una vez reconocido el ente, emerja de él algo, una propiedad que no había habido y ahora ha emergido. Es decir, que ha supuesto una modificación de lo que era. Un ente que ha evolucionado, que evoluciona, que no es el mismo en un momento del tiempo que en otro momento. Otra, se ajustan todos los eventos, los últimos, la categoría última, se ajustan los eventos, ¿tienen alguna ley o leyes a las que se ajustan? Otras, ¿hay especies naturales hechas por la naturaleza? ¿Qué hace real a un objeto? Porque claro, los objetos pueden ser reales o productos de la imaginación o tal. Dice, ¿qué es lo que hace real a un objeto? ¿Qué hace real a un objeto? Otra, ¿hay causas finales? ¿Hay causas finales? ¿Es real el azar? Otras. Y sigue. Muchas preguntas tradicionales de la filosofía se pueden entender como preguntas ontológicas. ¿Existe Dios? ¿Existe Dios? ¿Existen entidades o entes, entidades mentales, como pensamientos, ideas, personajes inventados, como Don Quijote de la Mancha? ¿Existen? Para la ontología. ¿Los estudia la ontología? ¿Existen entidades abstractas? Existen entidades abstractas. Y cuando digas abstractas, mejor que utilices el otro participio, el abstraídas. Abstraídas, sacadas de. Existen entidades abstractas como, y ahora te puedes llevar una sorpresa, como los números. Oiga, ¿los números son entes abstractos? Sí. Sacados de, abstraídos, como los números. ¿Existen los universales? ¿Existen los universales? Como el color, el rojo de la manzana, que es el mismo rojo de la fresa, que es el mismo rojo del interior de una sandía. ¿Existe el rojo? Porque lo que sí existe es la piel de la manzana. O los labios que soportan el carmín rojo. Pero lo que es el rojo, ¿es universal? ¿Existe? Sobre lo particular no nos preguntarán. Ese sí que existe. ¿Existen los universales?
En fin. Estas serían algunas preguntas que van a mantener nuestro interés mientras estudiamos ontología. Y que cuando se utiliza la palabra ontología como contable, es decir, ontología, esta ontología, estas ontologías, como cosas especiales capaces de ser contadas, las ontologías, no se refieren a la ciencia del ser. No se refieren a la ciencia del ser, sino a las teorías. Esta ontología, es decir, esta teoría de ontología, se estaría refiriendo a una determinada teoría dentro de la ciencia del ser, dentro de la ontología. Las teorías ontológicas, aquí lo hemos utilizado en sentido contable, se pueden dividir en varios tipos según sus compromisos teóricos, según lo que ellas entienden en su teoría. Existen, es decir, de las distintas ontologías que se han impuesto en el panorama del estudio, se pueden establecer varias divisiones importantes. Ejemplo, unas serían las ontologías diferentes del panorama filosófico. Las monocategóricas. Mono, ya sabes que es el prefijo que dice uno. Monocategóricas. Es decir, donde nosotros hicimos ese gran conjunto de toda la existencia, de todos los entes, e hicimos varias categorías, aquí en las ontologías o teorías ontológicas monocategóricas no habría divisiones, solo habría una y todas iguales. Oiga, pero es que aquí hay mucho lío, aquí hay muchísimas cosas muy diferentes. Es igual. Solo hay realmente una categoría, que es una categoría básica. Lo que es rechazado, lógicamente, por sus opositores o por sus teorías, sus ontologías opositoras, que serían las policategóricas. Como habría sido el primer esquema que hicimos nosotros. Y luego, las ontologías jerárquicas, hay otras que son las ontologías jerárquicas, y cuando dices jerárquicas ya estás pensando en la distribución del personal de un ejército, donde hay capitán, no manda el teniente, no manda el cabo, no manda el soldado, etcétera, etcétera. Jerarquizados, unas dependen de otras y obedecen, mandan a otras. Las jerárquicas afirman que algunas entidades existen a un nivel más fundamental. Es decir, no, este ser no tiene el mismo tipo de existencia que este otro. Este es uno de los fundamentales, que mandaría, por así decir, controlaría, ejercería su autoridad sobre el resto de los otros seres rasos. Sería una ontología jerárquica. Y luego las ontologías planas, que son las contrarias a la jerárquica, serían todos soldados, todos enrasados. Aquí no hay quien mande más sobre otro. Oye, pero que estás poniendo en el mismo plano, qué sé yo, al ser supremo que fuera, que sería Dios, con un ser, la pulguita o un lapicero o una piedrecita, o un escupitajo. Hombre, por favor, no. En cuanto a ser, todos son iguales. Todos son iguales, no hay divisiones. Esta sería una ontología plana, opuesta a la jerárquica. Y ahora nos da una perspectiva general. A ver si no es muy extensa, porque me gustaría que tuvieras tiempo de profundizar, y si es necesario que lo escuches 2 veces, pues 2 veces, pero
estás entrando en algo que puede ser muy bonito y muy importante, que ha hecho pensar mucho a la humanidad. Y es interesante ver lo que otros habían hecho, hasta dónde habían llegado. Y por eso ahora nos da una perspectiva general antes de entrar luego ya con el estudio particular de las distintas categorías o de los principios. Empezará, yo creo, por los principios de catalogación, por los principios de clasificación. Pero antes nos da una perspectiva general. La ontología, dice, está estrechamente asociada con la cuestión de Aristóteles sobre el ser en cuanto ser, que es una definición que se oye mucho. ¿Qué estudia la ontología? Estudia al ser en cuanto a ser. No el ser en cuanto vive, muere, se desarrolla, no el ser en cuanto no. El ser en cuanto ser, nada más. Y así de todos los seres, el ser en cuanto a ser. La cuestión de qué tienen en común todas las entidades, todos los entes, en el sentido más amplio. ¿Qué tienen en común una pajita con la cordillera del Everest, del Himalaya? ¿Qué tienen en común en el sentido más amplio? El principio eleático, que era una teoría presocrática de la Grecia de antes de Sócrates, dice, es ya o era ya una respuesta a esta cuestión. ¿Qué tienen en común todos los seres? Dice, puesto que afirma que el ser está inseparablemente ligado a la causalidad. ¿En qué sentido? Pues en que la causalidad es el hecho, o sea, decimos que es causal aquello que es capaz de producir efectos, de causa a efecto. Una causa produce efectos. O puede producir efectos. Y este poder producir efectos dicen que es el poder. Es decir, el ser tiene poder. ¿Poder de qué? De producir efectos. Esta sería la característica común de todos los seres, según los eleáticos. Todo aquello que puede producir un efecto. Es decir, si tú me dices un vocablo, una palabra, un concepto, un objeto, del que podamos decir algo, es decir, que pueda producir un efecto, como si un sujeto pudiera producir un predicado, ya sería una marca de que es un ser. Por eso dice a continuación, la marca del ser es el poder. Es decir, el distintivo, la marca del ser es el poder. ¿El poder? ¿Qué poder? El de producir efectos. Es decir, le reconocemos causalidad. Y esa sería para los eleáticos lo común de todos los seres, de los que se estudia o de los que se preocupa la ontología. Dice, un problema con esta respuesta es que excluye los objetos abstractos, los abstraídos. Que aunque de momento no hayamos visto bien lo que es abstracto, vamos a cogernos al sentido de abstracto de la gramática. ¿Qué era un hombre abstracto? Aquel que estaba abstraído del considerando de determinados objetos con la misma característica. Ejemplo, manzana sana, niño sano, árbol sano, esta otra cosa sana. Y de todo eso abstraíamos y decíamos, ¿qué es lo que tienen en común? Un niño con una manzana no tiene nada en común, pero sí que tienen en común que el niño está sano y que la manzana está sana. Entonces cogíamos esa característica, ese atributo, ese adjetivo
en el sentido más original de adjetivo, que es añadido, enganchado a, adjetut, pinchado a, como si le hubiéramos puesto una etiqueta, pum, rojo, sano. A este le hemos puesto la etiqueta de sano, a este también, este también, este. Entonces, de todo eso, abstraemos y hacemos un nombre, un sustantivo, que sería salud. De sano, salud. Posiblemente haya otro nombre también, pero ese salud que no tiene concreto, que no está hecho de materia, ni de fuerzas, ni de energía, que son las tres cosas que en física estudiamos y que por lo tanto nos preocupamos de lo concreto, de lo material, diría alguno. O sea, las cosas que tienen átomos, las fuerzas y las energías. Que ya vimos luego, para confirmar esto mucho, que la energía era igual a la materia, con la famosa fórmula de Einstein. Bueno, pues no. Los abstractos no tienen nada de eso. Pero ¿existen? Dices, sí. Ahora, esos no son capaces de producir efectos. No tienen la causalidad. Ellos son causados, pero no tienen la causalidad. Los estaríamos separando de la consideración eleática, de esa teoría presocrática. Otra respuesta explícita, pero poco aceptada, se puede encontrar en el eslogan de Berkeley, famoso filósofo, que aseguraba que ser es ser percibido. Es decir, todo aquello que es percibido, automáticamente tenemos que decir que es percibido. ¿Por qué? Porque es un ser. Entonces, condición fundamental para ser tenido como una entidad, como un ser, es ser percibido. Claro, es relativo porque habrá muchas cosas que nadie ha percibido todavía, porque no somos suficientemente suspicaces para tener ya toda la ciencia en nuestra mano. ¿Y le vamos a llegar nada ya el ser porque nadie nos haya descubierto? Sentimiento pobre. No, eso no existe. Oiga, eso no existirá, eso no. En nuestro conocimiento no existe, pero a lo mejor en el conocimiento de otros sí. O bien, dentro de unos años, fiándonos de nuestra experiencia, pasará a ser conocido. La ciencia ficción sería un ejemplo bien claro de esto. Perdonad. Lo de Berkeley, de ser es ser percibido, en pasiva. Íntimamente relacionado, pero no idéntico a la cuestión del ser en cuanto a ser, es el problema de las categorías. Y ahora se mete, dice, el problema de las categorías. Relacionado, lógicamente, con el ser. Las categorías generalmente se consideran los tipos o géneros más altos. Fíjate, dice tipos o géneros. O sea, estas primeras divisiones de todo el ser, esta, dice que es un tipo de seres o un género de seres. La palabra género. Fíjate, es curioso que cuando coges un animalito y vas al Google y empiezas para describírtelo, empieza especie, género o género, especie, clase, subclase, no sé qué, y una de ellas es género. Todas esas serían las sucesivas participaciones hasta llegar al animalito que buscamos. O sea, las categorías son los primeros géneros, las primeras líneas que se hicieron en este gran conjunto, obedecerían a la separación de géneros o categorías. O sea, nos lo ponen como sinónimo. Géneros o categorías. Un sistema de categorías proporciona
proporciona un sistema de categorías, un sistema. Ese sistema es bastante válido. ¿Por qué? Porque proporciona una división en categorías que es exclusiva, es decir, que solo vale para este cometido, que es la subdivisión de los seres, y además es exhaustiva. Es decir, ese sistema tendría, si es el bueno, tendría dos características. Ese sistema de dividir en categorías sería exclusivo, solo valdría para todos los seres, para nada más, y además exhaustivo. Es decir, que no habría nadie que se quedara fuera de la división. Todo ser podría estar metido en una de los géneros. Y entonces eso denotaría que es un buen sistema de clasificación de categorías. Cada entidad, cada ser, pertenece exactamente a una categoría. Pertenece a una categoría. Un ser. Cada ser pertenece exactamente a una categoría. Se han propuesto varias clasificaciones de este tipo. Casi todas incluyen las siguientes. Es decir, la más afamada, el más afamado de los sistemas es el que ya te puse hace poco, que era el que tenía los diferentes géneros o categorías. Las sustancias, las propiedades, las relaciones, los estados de las cosas y los eventos. En el núcleo de la diferenciación, es decir, cuando establecemos la diferencia entre unos y otros, en el núcleo de esa diferenciación, de esa distinción que hacemos, en lo más hondo de esa distinción, por ejemplo, en el núcleo de la diferenciación se encuentran diversos conceptos y distinciones ontológicas fundamentales, que esos eran los principios que decíamos. La praxis de la división, los cuchillos que logran hacer las divisiones. Y esos cuchillos eran esas 4 miradas que hacíamos, que era lo universal frente a lo particular, la abstracción frente a la concreción, la dependencia frente a la independencia ontológica. Y hay otros 2 principios que van a ser, que son la identidad, otras 2 herramientas que sirven para hacer esas clasificaciones, lo que es la identidad y lo que es la modalidad. Yo diría que había otra herramienta que no hemos puesto aquí y que sin embargo la habíamos puesto perdón. Sí, la posibilidad y la necesidad, o sea, la dependencia e independencia, y aquí estaba la posibilidad frente a la necesidad. Estos serían los cuchillos, las herramientas que se utilizan para lograr esta clasificación de categorías. Estos conceptos, a veces se tratan como categorías en sí mismos. Se utilizan para explicar la diferencia entre categorías o desempeñan, o sea, unas veces, son consideradas las herramientas como categorías en sí mismas. Tú dirás, oiga, pero si quieren poner de acuerdo, no se van a poner de acuerdo, tranquilo. No se van a poner de acuerdo. Sencillamente las estudiamos como cosas posibles.
Es decir, que estas herramientas, estos principios de partición, a veces son considerados ellos mismos como una categoría. Se utilizan para explicar la diferencia entre categorías, que es para lo que les hemos puesto, o desempeñan otros papeles centrales para caracterizar diferentes teorías ontológicas. Es decir, para diferenciar esta teoría ontológica concreta que estamos cogiendo de otras teorías ontológicas. Dentro de la ontología, y ahora es lo que estábamos viendo, dice, hay falta de consenso, y que lo diga. Hay falta de un consenso general sobre cómo deben definirse las diferentes categorías. Diferentes ontólogos a menudo no están de acuerdo sobre si una categoría determinada, digamos esta, tiene miembros o si cierta categoría es fundamental. Y no tendría miembros. Bien, y ahora viene o empieza con el estudio primero de estas. O sea, en el vídeo siguiente, en el 61, empezaríamos viendo estas dualidades, estas herramientas. Una por una, con la profundidad que nos sea permitido. Espero no haberte aburrido. Para mí ha supuesto un reto. Y yo siempre la metafísica la había tenido como el coco. ¡Ay, mejor no meterse! Apréndete en qué consiste la ontología, el ser en cuanto al ser, pero nada más. Pero bueno, había que entrar y hemos entrado. ¿Quién dijo miedo? Tampoco vamos a ser petulantes, ni vamos a creernos más de lo que somos. Sería idiota. Hasta luego, chicos.